pues quien sí está ahí es Santiago Camacho. Como es lógico, sé que sois muchísimos los conspiradores que os emocionéis con sus historias, nosotros también, por supuesto. Hemos recibido muchas cartas porque en un par de semanas Santiago, que estaba con sus cosas, pues claro, no nos traía nuevas historias y nos reíamos amablemente con vosotros, con esos mails que nos enviabais, porque decíais, ya estáis conspirando contra Santiago, ya no está su sección porque se mete con los grandes poderes. No, Santiago sigue en el equipo y en primera línea. Nos habéis escrito muchas veces hablando de la cara de Marte, ¿verdad? Esa sonda Viking que de repente en el planeta rojo describe algo como ruinas. Y el tema de las ruinas en Marte, ruinas en la Luna, todo tipo de cosas, se ha hablado mucho de ellas. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira? ¿Qué hay de conspiración? ¿Qué hay de añadidura humana? ¿Lo descubrimos con Santiago Camacho? Vamos allá. Ya hemos explicado en este programa, en más de una ocasión, las teorías que existen respecto a que la conquista de la Luna fue un simple fraude. Sin embargo, existe otro foco de desconfianza hacia la NASA aún más fascinante, la de quienes opinan que la agencia lleva años ocultando las pruebas de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Estas teorías experimentaron un renovado impulso en el verano de 1996, cuando se anunció por parte de la agencia el descubrimiento en la Antártida de un meteorito que contenía microbios fósiles. Un meteorito procedente de Marte. A partir de aquel entonces se hizo popular en el mundo la figura de Richard Hoagland, un divulgador científico que trabajó para la CBS durante el proyecto Apolo y que afirma, ni más ni menos, que existen restos arqueológicos tanto en la Luna como en Marte. A mediados de los 80, Hoagland, junto con un equipo de técnicos y expertos, investigó en profundidad la llamada cara de Marte, una gigantesca estructura pétrea asombrosamente similar a un rostro humano que descansa sobre la superficie del planeta rojo. Llegaron a la conclusión de que era artificial. Pero la cara de Marte ya había subido a los altares de la conspiración en 1976, al ser fotografiada por primera vez en la 35ª órbita del Viking 1. Descubierta por los analistas de imagen Vincent Di Pietro y Gregory Molenar, su principal defensor ha sido realmente Hoagland, quien es conocido ya desde hace tiempo con el sobrenombre de El Hombre de la Cara. En su libro sobre las ruinas de Marte, no solo habla de la famosa cara, sino de todo un conjunto de restos arqueológicos, pirámides incluidas, capaz de hacer palidecer las glorias del antiguo Egipto. A su alrededor, Hoagland ha creado también una verdadera industria del merchandising, con gorras con la cara de Marte, tazas de café con la cara de Marte, pegatinas, esculturas, pósters y una de las páginas web más vistas de Internet. Pero Marte no sería el único lugar donde la NASA habría ocultado la presencia extraterrestre. Desde 1969 se ha especulado con la posibilidad de que el pequeño paso que Neil Armstrong dio en la Luna fuera presenciado por testigos no invitados procedentes de otros planetas. La historia de los avistamientos ovni protagonizados por astronautas es larga y algo ha ido saliendo a la luz a pesar del secretismo de la NASA. ¿Quién sabe? Es posible que algún día se nos revele el porqué de tanto secreto y descubrimos cosas que hoy día ni siquiera podemos sospechar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Estamos de aniversario, aunque ya se ha pasado. Empezamos un 1 de junio, un 1 de junio del 2002.
Hoy estamos a día 2, ni más ni menos. Y además de el nacimiento del milenio 3, siendo un poco así presumidos, en broma por supuesto, pasaron muchas más cosas en este gran disco duro que es la historia del hombre. Tal día como hoy, en 1605, aparece la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Unos años más tarde, en 1875, el logopeda escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono. 1908, una real orden prohíbe la actuación de las mujeres en la lidia de toros. Hoy hemos hablado de toros, Iker. Era de rigor ponerlo. 1909, primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Lo realizó el aviador francés Louis Blériot, con 2 personas a bordo. Ya en 1957, más de 2.000 científicos de todo el mundo, encabezados por el físico y premio Nobel estadounidense Linus Pauling, piden la suspensión de las pruebas con armas atómicas. Desde luego que no lo consiguieron, eso de limitar las armas atómicas. Pasaron más cosas en 1966, Carmen. La sonda lunar Surveyor 1 de Estados Unidos aluniza después de un vuelo de 3 días. En 1967, el periódico Informaciones publica que en San José de Valderas, cerca del restaurante La Ponderosa, más de 20 personas afirmaron haber visto una bola de fuego que recorrió varias veces la zona, volando muy bajo y que acabó posándose a unos 50 metros de ellos, usando una especie de patas de trípode. En el suelo quedaron unas huellas y una zona bastante grande del suelo, como si hubiera sido sometida a una gran temperatura. 1973. El Lute es detenido en el barrio de Juan 23, en Sevilla, con su hermano, el Toto. Y ya en 1989, biólogos italianos encuentran un nuevo y sencillo mecanismo para crear animales transgénicos en laboratorio. Un sinfín de cosas, un 2 de junio, entre ellas una historia apasionante, año 67, el ovni de San José de Valderas, aquí al ladito, cuando esa zona de Madrid era pues campo casi desolado, en los castillos del Marqués de Valderas. Os preguntéis mucho por esa historia de Humo y los ovnis de Alcorcón y de Aluche. Lo contaremos con todos los documentos. Pero si ahora, si os parece, si os viene bien el plan, a estas horas de la madrugada, cogemos la mochila, cogemos la cámara del alma y el micrófono que recoge los sentimientos y vemos eso que es transcurrir la vida y el misterio, en definitiva la radio, Milenio 3. Carlos Barroso se ha marchado a Haití, ni más ni menos, y nos va a contar cosas. Agarraos bien, si estáis en la cama, como sé que muchos lo hacéis, subiros la sábana hasta la barbilla, porque vamos a hablar del país de los muertos vivientes. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Haití se encuentra en la parte occidental de la isla española, el lugar descubierto por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. En 1697 España cedió a Francia ese territorio formado por cadenas montañosas y llanuras en el centro, que se abren hacia el mar protegidas de los vientos alisios por numerosas elevaciones. El café es su principal producto de exportación. El territorio está fuertemente desforestado y la erosión es uno de los grandes problemas que amenazan el terreno. Con una población mayoritariamente rural y con pocos recursos energéticos, la madera es una de las principales fuentes de calor, lo que provoca un aumento de la tala de árboles. La mayor parte de la población, más del 90%, desciende de africanos. Pero Haití es un país donde lo oficial no casa mucho con lo que la población lleva a la práctica. 2 asuntos pueden servir como ejemplos. El idioma oficial es el francés, pero la mayoría habla el creol, una lengua que mezcla el inglés, el español y el francés antiguo con elementos africanos. La religión oficial es el catolicismo, pero la práctica del vudú está muy extendida. Es este uno de los aspectos más oscuros que perviven en un país que hace relativamente poco tiempo, en 1995, accedió a un sistema democrático después de haber vivido dictaduras y golpes militares. El vudú evoca en Haití un mundo de misterios y rituales en los que se mezcla de manera siniestra la creencia cristiana con antiguas prácticas africanas. Un mundo en el que la magia negra, los cánticos, los bailes y el sonido de los tambores se mezclan en una interminable muestra de irracionalidad.
Los Jungan, o brujos que dominan las técnicas del vudú, son los encargados de planificar los rituales. Ellos ofrecen sacrificios de animales, fabrican las muñecas de trapo en las que se clavan alfileres para provocar el dolor a la persona que representan, y dominan las técnicas de zombificación, con las que controlan totalmente la voluntad de las personas sometidas. Esto se consigue gracias a un compuesto llamado polvo zombie, elaborado a base de plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y una toxina que se encuentra en el pez globo, un veneno muy potente que genera este animal en los ovarios de las hembras. Solo con inhalar este polvo se pasa de la vida a la muerte y después de la muerte a la vida de forma progresiva. La zombificación, algo insólito e inexplicable para la ciencia, es un hecho todavía hoy en el país. Bien, es verdad que antaño la existencia de los muertos en vida estaba más extendida, pero los casos constatados son relativamente recientes. En 1962, Clarivius Narcís comenzó a sentirse mal de manera inexplicable. En el hospital, sin apenas poder respirar, sus constantes vitales fueron apagándose poco a poco. Clarivius pudo oír cómo los médicos daban el pésame a su hermana que le acompañaba, cómo le cubrían con una sábana, cómo le introducían en el ataúd mientras sus familiares lloraban, y sobre todo, cómo la tierra caía sobre la tapa de su ataúd. Clarivius Narcís ya no pudo oír más nada hasta que se descubrió de pie, junto a su tumba, en un estado parecido al trance. Mientras dos hombres volvían a llenar su tumba de tierra, otro le ataba las manos y le conducía a una granja, donde pasó a formar parte de los esclavos que trabajaban en ese lugar. Así permaneció durante 2 años, hasta que su amo dejó de administrarle narcóticos, lo que le hizo regresar a la realidad junto con todos los demás zombies. Historias como esta se repiten en Haití de manera casi incesante. Cuenta una leyenda que un brujo lanzó una maldición contra una joven que le rechazó. Al poco tiempo la muchacha murió. Para introducirla en el ataúd demasiado pequeño para ella, tuvieron que doblarle el cuello. Uno de los asistentes a su funeral le provocó una pequeña quemadura en el pie. Al poco tiempo, la joven fue vista acompañando al Jungan que la maldijo. Años más tarde, la chica apareció en su casa, explicando que el brujo se había arrepentido y había liberado a todos sus zombies. En Haití no es difícil encontrarse tumbas abiertas en los cementerios y ataúdes reventados por doquier. Aún hoy, los haitianos tratan de asegurarse de que sus familiares fallecidos no serán convertidos en zombies. Se endeudan para comprar lápidas muy pesadas, entierran los cadáveres en los patios de sus casas, rematan los cuerpos para asegurarse de que están realmente muertos, o velan las tumbas durante varios días, seguidos hasta convencerse de que el cuerpo ya está descompuesto. Cualquier cosa para evitar que sus personas más cercanas acaben convirtiéndose en máquinas de carne y hueso a las órdenes de un brujo del vudú. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3:41 de esta madrugada imborrable e irrepetible del 2 de junio del 2003. ¿Estáis ahí todos? Todos los amigos, los cientos de miles de amigos de esta familia de Milenio 3. Casi hay veces que hasta uno se lo piensa, ¿verdad? ¿Cómo nos ha puesto el cuerpo don Carlos Barroso? Tengo aquí a Carmen y a don Antonio Bravo en la nave del misterio y los dos están pálidos. Yo creo que también. Pero ahora, si os parece, para, como siempre, cambiar el rumbo, como en una montaña rusa de las palabras y del sentimiento, nos vamos a algo más pacífico, a sentarnos en el sillón de la imaginación y a abrir las puertas de nuestra gran, entrañable y vieja biblioteca. La biblioteca de Milenio 3.
Yo tengo en mis manos, sabéis que siempre os recomendamos dos libros, uno que se puede encontrar, que es novedad o que es fácil todavía de adquirir en las librerías, ahora que es tiempo de Feria del Libro, ahora que los próximos 2 fines de semana tenemos una cita con todos vosotros en la Feria del Libro de Madrid, ya lo sabéis, pues yo tengo un libro interesante, me lo estoy leyendo ahora mismo. Lo compré por un título que creo que puede dar para un programa y para 2. Minorías malditas. Autor Javier García Egocheaga. Editorial Tikal. El subtítulo: La historia desconocida de otros pueblos de España. Y es que seguro que muchos sí. Incluso seguro que muchos de los que ahora nos escucháis estéis en zonas muy cercanas a donde vivieron, por ejemplo, los agotes, los vaqueiros de Alzada. O quién no se acuerda, ahora ya han pasado un poco casi de moda, desgraciada moda para ellos, porque eran carne de páginas de sucesos, los quinquis, los quincalleros. ¿Qué fue de los pasiegos que decían que vivían como en otra remota era en el magnífico Valle del Pas de Cantabria? Los enigmas de los maragatos, culturas dentro de culturas que fueron apartadas, ignoradas, temidas, microsociedades al margen, como podrían ser, por ejemplo, aunque aquí en este libro no se incluye, un día haremos un especial, ojalá desde allí, los urdanos, los habitantes del bello y terrible a la vez paraíso maldito de las Urdes. Agotes, maragatos, vaqueiros de Alzada, no se incluye aquí, pero también existen los brañeros de Logrosán, pueblos malditos. Ya lo sabéis, un interesantísimo estudio. Hacen falta cosas como esta. Hacía por lo menos 25 años desde que publicara Juan García Tienza Pueblos Malditos Españoles, que no tenemos una biografía de esas otras razas y culturas que conviven con nosotros y de las que apenas quedan recuerdos de algunas de ellas. Pero los hay en las piedras y en los caminos. Si queréis, si os apetece, os planteo pronto un programa, quizá en verano, en un nuevo horario, quién sabe. Pueblos Malditos de España. Apetecible, ¿verdad? Es la recomendación, Minorías Malditas, Javier García Egocheaga. ¿Y tú, Carmen, qué tienes? Veo una portada espectacular de Editorial Planeta, por ahí. Pues si antes nos ha puesto los pelos de punta Carlos Barroso, yo creo que el libro que traemos hoy también es un caso para ponerlos. Los demonios de Ludun. El autor Aldous Huxley, la editorial Planeta, y fue publicado en el año 1980. En alguna librería de viejo todavía queda algún ejemplar de Los demonios de Ludun. En este libro el autor habla sobre un supuesto caso de posesión demoníaca acaecido en el año 1631 en la aldea francesa de Ludun. Allí, según dice Huxley, las monjas de un convento de Ursulinas aseguraban estar poseídas por demonios que les engendraban espantosos impulsos hacia el párroco local, hombre culto y hermoso, adorado por las mujeres de la aldea y detestado por sus maridos. Las religiosas aseguraban que toda la culpa la tenía el sacerdote, Urbain Grandier. Este, tras pasar por muchos interrogatorios, fue acusado de hechicería, juzgado, torturado y al final Iker fue quemado vivo en la hoguera. ¿El propio sacerdote? El propio sacerdote. Se creían que... Caramba. Por unas historias amorosas que había también entre sacerdotes y religiosas, pues al final montaron todo este espectáculo porque era así y no era una posesión demoníaca, vamos. Yo, por lo que he podido investigar, se trataba más de histéricas que de otra cosa. De este caso se han hecho además una ópera que lleva el mismo título que el libro, 2 películas tituladas Madre Juana de los Ángeles y los Diablos. En definitiva, hay que ver una obra en la que se mezcla la brujería, la demonología, la superstición y la mística del siglo XVII. Pues hoy, a pesar de que un libro sea nuevo y otro sea viejo, ambos viajan a el ancestro, lo atávico, lo antiguo. Uno, Carmen, Los demonios de Ludun, Editorial Planeta. Autor Aldous Huxley. Aldous Huxley. Y Javier García Egocheaga, Tikal, Minorías Malditas, la historia desconocida de los otros pueblos de España. Yo creo que hemos tenido casi de todo. Hemos empezado con toros, hemos seguido con una historia apasionante relativa a Marte, nos hemos marchado ni más ni menos que a Haití. ¿Qué os parece si conectamos todos los teletipos, si esta nave del misterio se convierte en una central de información y os damos todas las notas importantes que en torno al mundo desconocido ha ocurrido en todo el planeta? ¿Tenemos preparados ya los corresponsales? Sí, vamos allá, el informativo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.
que hay noticias, bueno, interesantísimas, incluso a nivel histórico. Hablábamos hace un tiempo, Carmen, de los restos de Cristóbal Colón, ni más ni menos. Ahora se añade al misterio los restos de su hijo Hernando. Muy poco se sabe, es increíble, del descubridor de América, de ese hombre que en un principio creía haber descubierto la India, y algunos estudiosos sostienen incluso que murió creyendo que había descubierto la India, no América. Bueno, ¿qué pasa con los restos de Cristóbal Colón, atentos todos, y de su hijo Hernando, Carmen? Especialistas del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada exhumarán hoy los restos de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando Colón, que se encuentran en la Catedral de Sevilla, para aclarar su autenticidad. El director de la investigación, el profesor José Antonio Lorente, dice que tras una primera identificación mediante el análisis genético del ADN de los huesos de Colón y su comparación con los de su hermano, su hijo o de otros parientes, se procederá a la investigación secundaria, que podría confirmar la hipótesis de que el descubridor era hijo del príncipe de Viana. Por su parte, el historiador Marcial Castro afirmó que esta prueba servirá para demostrar si el almirante está enterrado en Sevilla o, por el contrario, en el Faro de la República Dominicana, donde hay otra tumba en la que se dice que está enterrado el navegante. Y es que el enigma de Colón, bueno, daría, yo siempre sabéis que es mi eterna cantinela, para otro programa. Llevamos casi 100 programas, creo que este es el 91, y no hacen más que surgir temas. Es maravilloso, el enigma de Colón. Yo os propongo, si os parece, otra propuesta, ¿vale? A todos vosotros. Antes de Colón, dicen que, por ejemplo, un vikingo terrible, Erik el Rojo, fue el primero en llegar de Groenlandia a América, el primero en pisar esa terra incógnita. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Os propongo ese programa, ¿lo aceptamos? Vamos allá. Pero hay noticias, y noticias bien contrastadas, con corresponsales de la cadena SER desde el lugar de los hechos, como va a ocurrir ahora, que nos dejan un poco consternados, ¿no? A veces la realidad supera cualquier ficción. En Argentina, escuchad bien, afirman haber captado señales no del espacio, Carmen, sino del interior de la Tierra. Los científicos argentinos aseguran haber captado señales radioactivas y niveles de electricidad provenientes de la profundidad de la Tierra, en una zona de la precordillera de los Andes, donde frecuentemente se producen avistamientos de objetos volantes no identificados. Nos lo cuenta la corresponsal de la SER en Argentina, Isabel Cuevas. Dos científicos argentinos han captado señales electromagnéticas que emanan de la profundidad de la Tierra en una zona de la precordillera de los Andes, donde testigos dicen haber filmado ovnis introduciéndose en las montañas. Omar Gese y Jorge Milstein consideran que las microondas registradas a cerca de 3.000 metros de altura, cerca del Nevado de Cachi, en el noroeste argentino, no son originadas por causas naturales, sino por tecnología que escapa al conocimiento humano. Gese ha indicado que una de las hipótesis es que en esa zona haya una boca de entrada de aeronaves a una suerte de ciudadela intraterrena, a la cual también se puede acceder desde otros países andinos como Perú y Ecuador. Más allá de la parte turística, y que ya se ha transformado en un lugar donde mucha gente quiere ir a ver lucecitas y demás, el fenómeno está presente en el lugar desde hace miles de años. Eso está registrado en petroglifos en la zona, en leyendas. Las imágenes recogidas en las filmaciones muestran aeronaves de enorme tamaño que se trasladan a gran velocidad y se dividen en varios aparatos que luego vuelven a unirse. Estos objetos voladores penetran en un área montañosa rica en minerales. Los dos expertos piensan seguir midiendo las ondas electromagnéticas que allí se registran con instrumentos más precisos. Y ahora vamos al epicentro del milagro, un tema en el que tú, Carmen, iba a decir es experta, pero a nosotros los periodistas de Milenio 3, que somos solo eso, periodistas, no nos gusta llamarnos expertos de nada. Somos investigadores, contadores de cosas para que vosotros sepáis más. Pero es que es uno de tus temas preferidos. Hace menos de un mes hicimos un especial sobre misterios de la Iglesia y parece que hay un nuevo misterio de la Iglesia, en esta ocasión en Chile, porque carabineros de ese país han notificado, ni más ni menos que al Vaticano, el presunto milagro por la intercesión de un sacerdote. Una especie de amalgama extraña que nos parece de otro tiempo y que ha pasado ahora mismo, Carmen. El director general de Carabineros de Chile, Alberto Cienfuegos, viajará hasta el Vaticano para dar conocimiento de un presunto milagro que ha salvado a uno de sus agentes. El sargento Luis Pezo Matamala, mientras estaba de servicio, fue alcanzado por una bala que se alojó en su cráneo. Tras ser trasladado al hospital, los médicos aseguraron que sufría daños cerebrales irreversibles y mortales de necesidad. Pero el padre Lorenzo Torres decidió
encomendada al policía a un sacerdote italiano, a Nicola Donofrio, al que se le atribuyen numerosos milagros. A los pocos días el sargento se recobró por completo de sus heridas y ya ha sido dado de alta. Y es que uno nunca deja de sorprenderse, esta maravillosa y mágica, a veces trágica también vida. Yo hace poco, Carmen, leía un libro de un gran periodista que ya no está, uno de esos grandes reporteros del diario Pueblo, era Felipe Navarro Yale, que hablaba de qué bonito es cada día salir ahí fuera a contar lo que hace nuestro hermano, el hombre. Y es que el hombre, nuestro hermano, tiene la capacidad de hacer lo peor y lo mejor. Por ejemplo, de agruparse en una asociación arqueológica y hacer descubrimientos apasionantes como los que ha ocurrido ahora mismo en Barcelona, que han hallado restos de una gigantesca batalla que permanecía ahí en el subsuelo, ¿verdad, Carmen? Arqueólogos del Museo de Mataró han encontrado en la cueva dos Rius más de 25.000 huesos humanos que pertenecen a guerreros muertos en una batalla prehistórica. Todos los detalles nos los trae la corresponsal de la cadena SER en Barcelona, Cristina Crespo. Los arqueólogos del Museo de Mataró en Barcelona han hecho público ahora el informe sobre el descubrimiento de 25.000 huesos de hombres de la prehistoria, un descubrimiento que se hizo en 1995 gracias a unas obras de construcción. Los huesos pertenecen a cerca de 200 individuos del tercer milenio antes de Cristo que, según las investigaciones llevadas a cabo por los expertos, habrían muerto en una importante batalla. Entre los restos hay tantos de hombres como de mujeres y junto a ellos se han encontrado hasta 80 puntas de flecha de sílex que se lanzaban con arco. El director del Museo de Mataró, Carles Marzada, explica así el descubrimiento. El descubrimiento que en este momento hizo personal del museo fue una cueva donde, al iniciarse la excavación, apareció una cueva sepulcral. Tuvimos la suerte que pocos años después de construirse, se hundió la entrada y eso preservó el interior. Se encontraron solo 11 metros cuadrados los restos de cerca de 200 individuos procedentes de una batalla en el pueblo que hoy se conoce como Dos Rius. D'una batalla que va haver-hi en aquella època en el poble que avui té el nom de Dos Rius. Los restos encontrados han permitido saber que se trataba de una comunidad que residía en Dos Rius, a unos 10 kilómetros en el interior, en el verano y que en invierno viajaba hasta la costa. Lo que no se ha podido determinar es qué pudo provocar una batalla tan importante como para que murieran cerca de 200 individuos. Enigmas, como decimos, del hombre. Ese hombre que, como decimos también, se comporta de las formas más diversas. Fíjate, Carmen, 13 miembros de una secta arrestados en China y por una causa que me parece terrible y desagradable. 13 miembros de la secta de inspiración cristiana Mentui fueron arrestados en la provincia de China de Hunan por proselitismo, por aprovecharse de la epidemia de neumonía atípica. Terrible, Iker. Al parecer, los líderes hacían creer a sus adeptos que solo los seguidores de su movimiento se salvarían de contraer la enfermedad. Menuda forma de utilizar, como siempre han hecho las sectas, o muchas de ellas, ¿no? No hay que culpar a todas, pero como han hecho la inmensa mayoría de ellas, de cualquier sentido y religión, aprovecharse de los miedos, de los terrores, sobre todo de la ignorancia. Solo hay una forma de luchar contra las sectas y contra la ignorancia, que es intentar entre todos, pues, saber un poco más. Y ahora, si os parece, vamos ya con los mails, lo que nos habéis enviado durante todos estos últimos días a milenio3@cadenaser.com. Carmen, tienes ahí un buen fajo de papeles, cada uno de ellos con una pregunta, con una historia, con una crítica a veces. Antes de nada, si te parece, por si acaso, porque hemos seguido recibiendo hasta ahora mails de gente que no ha podido apuntar las fechas. ¿Te parece y os parece que lo repitamos? Vamos a repetir, de la no hay Feria del ningún Libro. problema. Vamos allá, estamos a vuestra disposición. Iker Jiménez estará firmando en la Feria del Libro de Madrid el sábado 8 de junio en la caseta 87, el 14 de junio en la librería Salamanca en la caseta 367 y el domingo 15 de junio en la caseta 47. Por mi parte, yo estaré el sábado 14 de junio, todo es por la tarde, de 6 a 9 de la noche, estaremos dispuestos para todos y estaré en la caseta número 87. Y además los amigos del Archivo del Misterio, como Manuel Delgado o Francisco Contreras, estarán creo que también los viernes incluso, es decir, de viernes a domingo. Si os dais un garbeo por la Feria del Libro, será un placer pues que parte de este equipo de personas que está a vuestra disposición, como decimos, y que quiere informar lo mejor posible, y bueno, estrechemos vuestras manos y compartamos un momento de cultura y de amistad y nos veamos los rostros. Vamos
Vamos allá, Carmen. ¿Qué nos han escrito, qué nos han dicho? Ante todo, Iker, dar las gracias a todos los amigos de Milenio 3 que nos han felicitado. Sin ellos no hubiera sido posible que cumpliéramos este año y pensamos compartir con ellos muchos más si nos dejan. Y ahora vamos con los mails. Ángel Tato Bermejo nos dice: hola Iker y todos los que hacéis posible Milenio 3. Quería proponer un tema para que lo tratéis en alguno de vuestros fantásticos e inigualables programas. Este no es otro que el controvertido y nunca bien aclarado tema de viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo. Mira, hace bien poco, compañero, ha salido una noticia que publicó, creo que el Time incluso, eso le dio un carácter, ¿no?, de importancia, y era una especie de leyenda urbana moderna de un jugador de bolsa que estaba haciéndose absolutamente rico, que le investigaron porque era imposible que ganase tanto y afirmó haber venido del futuro. Al final parece que es una leyenda urbana, por supuesto, pero ¿todos son leyendas urbanas? ¿Ha habido gente que lo ha intentado? La ciencia ahora mismo dicen que en la URSS, en la antigua Unión Soviética, hoy en Rusia, se están haciendo pruebas de este tipo. ¿Está ocurriendo ahora? Haremos un programa. Después de estas horas de fútbol nos gustaría conectar rápidamente con dos puntos informativos. La expectación es tremenda. De nuevo una imagen, después de la tragedia de las Torres Gemelas, vuelve a colapsar los informativos de todo el mundo, sin discusión. Vamos a saludar en Washington a Javier del Pino para saber sociológicamente cómo sigue afectando, más o menos unas 36 horas después del incidente, a ese país. Lo haremos de una forma concreta porque luego también nos sumergiremos en Internet, un mundo, a diferencia de cuando ocurrió la tragedia del Challenger, es que no había Internet, y ahora ya se puede decir que se está supurando ya las primeras teorías conspiranoicas, seguramente falsas, por supuesto, pero es curioso ver cómo también muchas personas, millones de ellas interconectadas en la red, empiezan a especular por su cuenta con qué habrá ocurrido. Escuchamos a Javier del Pino. Buenas noches. Buenas noches. Dicen los sociólogos que Estados Unidos lleva algo más de un año preparado para sobresaltos. Desde el 11 de septiembre a veces da la impresión de que el tiempo que pasa es tiempo en el que no ha pasado nada, porque todos daban por hecho que habría más atentados. Pero el país no estaba preparado para esto. Hace 17 años, cuando explotó el Challenger, la tragedia fue dolorosa, pero no existían entonces cadenas informativas en televisión, no existían foros de debate en Internet, que ha registrado una subida notable en tráfico por gente que se conectaba para saber, para leer, para hablar con otros internautas sobre una tragedia que se ha vivido en tiempo real. Decía hoy alguien que el accidente ha roto la ilusión de rutina en Estados Unidos, la agradable sensación de que no pasa nada, a pesar de que tengamos una guerra a la vuelta de la esquina. Hay quien destaca también una casualidad, que la hora en la que explotó el Columbia coincidiese casi exactamente con el momento en el que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. Casi nadie ayer por la mañana tenía en sus planes contemplar el aterrizaje de la nave. Posiblemente las televisiones ni siquiera lo habrían retransmitido en directo, porque la conquista del espacio se contempla aquí como un proceso en marcha del que hay que sentirse orgulloso, pero sin prestarle demasiada atención. Hoy la gente, en cambio, se ha despertado con una sensación parecida al 12 de septiembre del 2001, la del día después de una catástrofe tan extraña que parece una pesadilla. Catástrofe extraña que parece una pesadilla. Imaginamos que en Israel la conmoción habrá sido muy parecida. Viajaba en este vuelo de la nave Columbia Ilan Ramon. Se había convertido en algo así como un embajador judío en las estrellas. Y no pocos en Internet ya empiezan a, por lo menos, sospechar. La sospecha es una palabra casi congénita de la red de redes. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los culpables? Aunque quizá los culpables solo sean, como parece, las máquinas. Buenas noches en Jerusalén, Julio de la Guardia. Buenas noches desde Jerusalén. La pérdida del primer cosmonauta israelí, Ilan Ramon, ha supuesto una auténtica conmoción nacional. El primer ministro Ariel Sharon ha ordenado colocar a media asta las banderas de todos los edificios públicos en señal de luto por la muerte de quien fuera durante unos días el primer embajador de Israel en el espacio. Precisamente por esto, Ramón llevaba consigo una Torá microfilmada y una mezuzá, que es el detalle con inscripciones bíblicas que colocan los judíos en el marco de la puerta de casa. Además, la ministra de Educación, Limor Livnat, daba una directiva a todas las escuelas públicas para que éstas dedicaran una hora de clase a discutir sobre el personaje que ha dejado de ser uno de los principales símbolos del país para convertirse en un auténtico mito nacional. A pesar de la tremenda consternación causada por esta experiencia frustrada, Ariel Sharon ha asegurado en el Consejo de Ministros que Israel tardará poco en enviar nuevos embajadores al espacio. Conmoción en esos dos puntos cardinales importantes.
Santiago Camacho es nuestro conspiranoico particular, lo conocéis todos en ese Milenio 3 segunda edición que hacemos siempre de 3 a 4. Además ahora acaba de sacar un libro estupendo, Las 20 grandes conspiraciones. Hablaremos mucho de él y con él, pero en esta ocasión le hemos mandado un pequeño cometido. Yo cuando ayer veía las imágenes y todo nuestro equipo veía las imágenes, dijimos, cambiarlo todo, radicalmente. Y vamos a intentar descubrir por qué este mundo decíamos es tan hermético y cuántos misterios. Va a ser imposible en media hora, lo haremos en más ocasiones, pero vamos a intentar mostrar a la gente que este mundo sigue siendo una esfera un tanto enigmática. Santiago Camacho inmediatamente se ha metido en todos esos foros que él conoce, foros de conspiración, foros de discusión, foros de debate, porque la opinión pública, la auténtica leyenda urbana, esa que tanto nos hace disfrutar de ella Katia Rocha todas las madrugadas, las leyendas urbanas son ya instantáneas, están surgiendo, hay rumores. Lo que no esperábamos, y esto creo que nos ha contado, es que un representante de la propia NASA ha sido, hace escasamente un par de horas, el que ha realizado, digamos, una pequeña bomba informativa a nivel cibernética. Nos lo cuenta Santiago Camacho. Pues básicamente se está poniendo de manifiesto dos aspectos muy interesantes de este tema. Uno de ellos completamente inédito, y es que parece ser que todo esto podía deberse, entre otras cosas, a un caso de negligencia casi criminal. Me explicaré. Don Nelson, ingeniero de la NASA durante 36 años, escribió recientemente, ni más ni menos que al presidente Bush, para pedir una moratoria en las misiones de la lanzadera espacial, puesto que los recortes de presupuesto estaban haciendo que las medidas de seguridad se estuviesen relajando excesivamente. No se le hizo caso y bueno, él vaticinaba una catástrofe en una de las futuras misiones, algo que desgraciadamente se ha hecho realidad. Por otro lado, otros conspiranoicos están barajando la posibilidad de que en un futuro se pueda utilizar este desgraciadísimo incidente como uno de los muchos pretextos para la guerra futura contra Irak, pensando en que un análisis no demasiado independiente pudiera llevar a la conclusión de que había habido un sabotaje donde en realidad ha habido un accidente. Internet que hierve en todo el mundo con suposiciones muchas veces completamente erróneas, pero que nos demuestra qué importante para la opinión pública a partir de ahora es este mundo informático y ultrademocrático en el que cualquiera puede decir a cualquiera cualquier cosa. Recordáis seguro a Yuri Gagarin, ¿verdad? Y vamos a dedicar lo que resta del programa sobre todo a los astronautas rusos, el mundo más cerrado en sí mismo, los que no informaban nunca de casi nada, y ahora periódicos como Pravda, basta decir que era la voz de la Unión Soviética, empiezan 50, 40 años después a desvelar historias dignas del misterio, dignas de la ciencia ficción, pero reales, con hombres y fallecidos reales. Vamos a dar hoy sus identidades, vamos a comentar sus circunstancias. Yuri Gagarin, ahora Pravda lo ha sacado, que aterrizó, vamos a decirlo de una manera forzosa y mal, en un lugar que no era el adecuado, y cuenta Pravda que dos campesinas, imaginemos dos campesinas de una zona abrupta de Moscú, que ven a un hombre con una escafandra, con un paracaídas colgandero, con un traje casi reluciente, y que claro, casi se desmayan también. Yuri Gagarin dijo lo siguiente: no tengan miedo, soy uno de los nuestros, soy soviético, he descendido del espacio y tengo que encontrar un teléfono. Esto lo publica Pravda en el mes de abril, informes que no conocíamos absolutamente nadie. Pues bien, de todo eso vamos a hablar en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial EDAF. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y cuando don Antonio Bravo y Javier Rodríguez nos dicen, que nos indican con sus teclas que esta es la música que indica informativo, significa que hacemos un pequeño avance siempre de lo que viene de 3 a 4, un programa con todo tipo de cosas. Carmen Porter, buenas madrugadas, bueno, buenas noches, digo yo buenas madrugadas, acostumbrado de 3 a 4. Buenas noches. Buenas noches, Iker. En el programa de madrugada nos iremos hasta Puerto Llano, Ciudad Real, donde al parecer hace unos días ha caído una extraña bola de fuego, de la que no ha quedado ni un solo resto y que provocó un fuerte incendio. Como siempre en nuestras secciones, Iker, las leyendas urbanas de Katia Rocha, las historias perdidas de la mano de Nacho Ares, y viajaremos hasta la India con nuestro compañero Carlos Cala. También las últimas noticias relacionadas con el misterio y la biblioteca de Milenio 3. Un buen menú para esta madrugada.
Hablábamos de antes de Yuri Gagarin, un auténtico héroe nacional que ahora quizás se ha visto un poco soliviantado por informaciones realmente dramáticas. ¿Quién ha hecho estas informaciones al diario Pravda o quién ha ayudado a conseguir esta información claramente misteriosa y conspiranoica, como diría nuestro compañero Santi Camacho? Bueno, ha sido Mikhail Rudenko, ingeniero, y esto es tremendamente soviético, porque vean cómo suena, de la Oficina Conceptora Experimental 456 de la región de Khimki. Él asegura que en el cosmódromo Kasputin Yar, en la región de Astrakhan, fueron lanzados al espacio 3 personas antes que Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, como sabéis, es el hombre que tiene a gala y que la humanidad sabe y conoce que orbitó en el espacio. Pues bien, había 3 nombres y 3 fechas: 1957, 1958 y 1959. La última de ellas 2 años antes de Yuri Gagarin. Y en los expedientes de los gobiernos soviéticos 3 nombres. Terrible, ¿verdad? X1, X2 y X3. 3 siglas, 3 nombres, 3 hombres reventados en el espacio. Hoy sabemos sus identidades. El primero, Alexis Ledovsky. Su cuerpo explotó a 200 millas en una nave tipo Vostok, siempre según las informaciones del diario Pravda. Sherenti Siborim fue el segundo mártir de la conquista del espacio por los cosmonautas soviéticos. Lo más dramático es que en su asfixia, según cuentan estas informaciones, sus lamentos o su casi agonía fue registrada por varias estaciones de radiofrecuencias, una de ellas en Bochum, en Alemania. Y el tercer hombre de esta triada macabra fue Andrei Mikhtov. Hasta el mes de abril, pues casi 50 años después, la opinión pública no supo nada. Y en Milenio 3 sabéis que nos fiamos un poco de las informaciones oficiales, vengan de donde vengan, porque luego nos encontramos con cosas como estas. En el año 1961, Valentin Bondarenko murió en otra prueba del llamado prototipo Vostok. Se cuenta que la atmósfera de su nave se incendió, quedó carbonizado. ¿Y sabéis hasta cuándo nos hizo público este hecho? Hasta que el periódico Izvestia lo sacó en octubre de 1986. Como siempre, y además, lógicamente, con un mayor ingrediente de misterio, el mundo de la aeronáutica rusa fue algo casi tomado como proceso de guerra fría contra Estados Unidos. Las informaciones no llegaban. Mientras las naves norteamericanas tenían el apoyo de todo el mundo, pues los rusos no se encontraban con esa amabilidad. Hubo un primer mártir que no pudo ocultarse, un hecho dramático que muy pocos conocen. Lo conoce perfectamente, cómo no, el que fue director de los proyectos de naves espaciales de la NASA en España, don Luis Ruiz de Gopegui, y nos recuerda la historia del comandante Kamarov, una historia tremenda. En la Unión Soviética, en el año 1967, pues murió un astronauta, Kamarov se llamaba, y este murió en la operación de reentrada. Fue dramático porque ya sabe usted que los rusos caen en el desierto con paracaídas, pero su nave, su cápsula, pues había perdido el control y iba dando vueltas, y entonces él se dio perfectamente cuenta de que el paracaídas se había enredado con la propia nave, y entonces se dio cuenta que se iba a estrellar porque bajaba a una velocidad tremenda. Lo anunció y en efecto así fue. Chocó con tierra y murió en el choque. Latidos de corazón, según nos informan estos reporteros, ingenieros aeronáuticos rusos, quizá un tanto despechados con su propio pasado. El 4 de febrero de 1961 estos latidos de un corazón humano, estaban siendo transmitidos desde un satélite por parte de los comandantes Volokonev, Iván Kachur y Grachev. Según cuenta siempre el diario Pravda, se perdieron en el espacio, fallecieron en la nave, no fueron jamás recuperados, y aquella transmisión sí se recogió. Nos contaba don Luis Ruiz de Gopegui en la terrible historia del comandante Kamarov. Este sí, salió en todos los medios de comunicación, bueno, con ciertas restricciones, pero fue conocido. Y se empezó a hablar, ya había conspiranoia en aquella época, del inicio de una especie de maldición. La nave de este comandante era la Soyuz 1, el año 1967. Poco antes, al mismo tiempo que la Soyuz comenzaba la carrera por el espacio en la Unión Soviética, en Estados Unidos un nombre se hizo célebre, Apolo. Pero en el Apolo 1 hubo otra tragedia.
Los comandantes Virgil, Grissom y Edward White realmente perecieron en la propia plataforma, en el propio prototipo. Y se empezó a hablar de una cierta maldición. Hubo escritos, libros, el primero, por ejemplo, el primer libro que llega en castellano sobre astronautas, Los hombres del espacio, año 1961, pues hablaban ya de las posibilidades de que el propio espacio, el cosmos, no quisiera que nosotros fuésemos exploradores. Eran, por supuesto, teorías de la época, una especie de miedo ancestral. 6 años después, las muertes del Apolo 1 y el Soyuz 1 hicieron que muchos pensaran exactamente lo mismo. Cuando realmente los norteamericanos llegaron a la Luna, los soviéticos tuvieron que emprender una carrera a contrarreloj. Dejaron de lado aquel proyecto tan publicitado y se concentraron en ser los primeros en otra cosa. ¿Qué otra cosa podía ser esa? Pues una de ellas se aseguraba que era el acoplamiento de varios astronautas en una especie de estación espacial. Por desgracia volvemos a hablar de 3 mártires, y son cosas, comprendo, no muy conocidas. Esto sí que se publicó incluso en España. La vieja y entrañable revista Algo y el redactor Marius Yeguet se hacían eco de la extraña historia de la Soyuz 11. Los capitanes, también militares, George Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev, intentaban acoplarse a la nave Salyut. Eran hombres casi bromistas, intentando contrarrestar la propaganda de Aldrin, Armstrong y Collins llegando a la Luna. Los rusos incluso dedicaron a ellos minutos de televisión, conexiones, había incluso chistes. Eran los héroes. Pero los héroes llegaron muertos, dentro de la nave, sin decir ni mu, y nadie nunca lo pudo explicar del todo. Se lo preguntamos a don Luis Ruiz de Gopegui, director de la NASA en España en aquella época. La Soyuz 11 se desacopló, estaba acoplada a una estación espacial, me parece que era la Salyut, no me acuerdo cuál, pero estaba acoplada. Se desacopló y al desacoplarse se produjo una pérdida de atmósfera, y entonces los astronautas no les dio tiempo de cerrar la llave de paso y la atmósfera se les fue fuera, la atmósfera que había dentro de la nave, se quedaron en vacío y por tanto murieron de forma trágica, se les explotaron las venas y en fin fue una muerte muy... Y luego ya cuando cayó a tierra, ya en el centro de control sabían perfectamente que estaban muertos porque no respondían a sus llamadas y porque ellos habían observado en la telemedida que se habían quedado sin atmósfera. Sabéis que hay un mail, milenio3@cadenaser.com, un contestador 915324532, y que damos todo este equipo buena cuenta de todas vuestras sugerencias y peticiones, críticas, alabanzas, lo que queráis. milenio3@cadenaser.com. Estamos imbuidos, se ha convertido este set, este estudio 1 de la cadena SER en una auténtica nave espacial, en tierra eso sí, pero con la imaginación y con las esperanzas en el cosmos. Hablábamos de esas 3 muertes y yo me imagino a los reporteros incluso de televisión, a las personas ingenieras aeronáuticas rusas, cuando no comprendían cómo Volkov, Dobrovolsky y Patsayev no respondían, cómo habían sido tan ufanos en lo que era el trayecto de vuelta y cómo durante horas no respondían, casi lo que ocurrió desgraciadamente con el Columbia. En este caso el drama fue mucho mayor. Se habló de lo que comentaba don Luis de Gopegui, pero mucha gente lo negó, habló de otras cosas, se especuló en su día incluso con experimentos de cobayas humanas. Aquellos 3 hombres no llevaban escafandra, estaban sin los trajes protectores, los 3 con el cinturón puesto, los 3 muertos, en pleno silencio. Fueron enterrados como auténticos héroes de la nación. Volkov, Patsayev y Dobrovolsky, una de las historias más extrañas de la aeronáutica rusa, Soyuz 11 en 1971. Una muerte brutal, según nos comentaba don Luis de Gopegui. Y esas especulaciones continuaron y fueron fomentadas incluso en Estados Unidos. Propaganda, misterio, autenticidad. Uno de los periodistas que más se metió en esta historia fue Frank Edwards. Y me vais a perdonar, pero es que estas historias son reales, pero parecen pura ficción. Frank Edwards, reportero que hizo varios libros, tenía encargado a su editor una edición de un libro que según iba a ser un gran bestseller: Los misterios de la aeronáutica rusa.
contaba o quería contar Frank Edwards en ese borrador que jamás se publicó después y que hizo patente o difundió uno de sus editores, que tenía información secreta en el año de 1968 sobre pruebas realizadas adrede negativas sobre los cuerpos humanos de los soviéticos. Quizá no solo se refería a Volkov, Patsayev y Drobovolsky, sino a otros muchos, quizá a los primeros X1, X2 y X3 que reventaron el aire antes de Gagarin. Quizá quería publicarlo en el 68 Frank Edwards. Frank Edwards apareció en su viejo coche con un tiro en la cabeza. Y después, en esta historia extraña del mundo de la aeronáutica, nos tenemos que ir evidentemente a el Challenger. Esa historia que realmente recordamos todos en una imagen patética, tremenda, esa historia de esos 7 valerosos hombres que perdieron su vida. También aquí hubo misterio, también aquí hubo gente que dijo que lo predijo. Pero claro, es muy sencillo poder decir a toro pasado que uno, como si fuera un Nostradamus cualquiera, pero en falso, pues realmente ve cosas. Pero hubo un escritor, Jenny Randles, que lo dejó por escrito 3 años antes. Javier Sierra nos lo cuenta. Ella tuvo un sueño muy particular y lo escribió. Habló de que ella había visto cómo de noche salía el transbordador espacial hacia el espacio y que aproximadamente 1 minuto después del lanzamiento uno de los depósitos de combustible ardía y explotaba la nave en vuelo. Claro, salvo el detalle de la noche, el resto de los detalles son muy ajustados a lo que después ocurrió, y esto pues tuvo en jaque a esta mujer durante varios meses, que se dedicó a recoger otras experiencias similares de personas que también habían soñado con el accidente del Challenger, pues aproximadamente desde hacía 1 o 2 años antes de que tuvieran lugar esos acontecimientos. Incluso en registros como el Registro Central de Premoniciones, que es una iniciativa que lleva muchos años funcionando en los Estados Unidos, se registraron varias notas haciendo alusión a la eventual explosión de un transbordador espacial. Lo que no coincidía en aquella época, porque muchos de aquellos sueños hablaban de un accidente cuando el transbordador espacial regresaba de una misión espacial, lo que no se ajustaba a lo que ocurrió en 1986, desde luego se ajusta como un guante a lo que ha ocurrido hace apenas unos días. Jenny Randles, que escribía en noviembre del 83 esa premonición, ese estallido del Challenger. Bueno, historias que quedan ahí paralelas, que es mejor casi redundar en ellas, pero que pertenecen a la historia de estos fenómenos. Una cosa de la que hablaremos seguro, los fenómenos extraños en torno a astronautas, y hay documentación que os va a sorprender, es por ejemplo los cambios de conciencia que se producen en muchas de estas personas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Edgar Mitchell, del Apolo 14. En febrero del 71 tuvo una misión increíble: experimentar telepáticamente, y esto se publicó en todo Estados Unidos. Nos lo cuenta también Javier. Este hombre tenía que ser sujeto tanto emisor como receptor de las ondas telepáticas de un supuesto dotado paranormal muy conocido en aquel entonces en Estados Unidos, llamado Olof Johnson, que debía transmitir mediante el poder de su concentración las imágenes típicas de las cartas Zener, unas cartas que se utilizan en experimentos telepáticos desde hace muchos años y que recogen imágenes geométricas muy precisas. El resultado de aquellos experimentos fueron 275 ensayos, pues fue bastante sorprendente, porque hubo un índice de aciertos que superaba casi el 40%. Después de aquel vuelo del Apolo 14, sufrió una transformación personal muy seria y se convirtió en uno de los principales defensores de la validez científica de la parapsicología, llegando incluso a ser uno de los miembros fundadores de una organización internacional importante que entonces recibió el nombre de Instituto de Ciencias No Éticas y que se ha dedicado prácticamente hasta nuestros días a defender precisamente que todo lo relacionado con la investigación psíquica humana debería tener un lugar de honor en todas las universidades del planeta. En definitiva, enigmas que sobrevuelan, nunca mejor dicho, a los hombres del espacio, estos auténticos héroes. Iremos sabiendo muchas de ellas, seguro. Don Luis Ruiz de Gopegui, nos comentaba que a día de hoy vamos empezando a saber muchas cosas, sobre todo de la aeronáutica rusa, que se ocultaron. Algunas terribles, muertes de cientos de civiles. En todo el tiempo que existió la Unión Soviética, pues en efecto no había ninguna transparencia, y entonces pues así como los americanos indicaban todo lo que hacían y todo lo que pasaba
y cuando había muertos pues indicaban el número de muertos y todo, pues los soviéticos no lo hacían así porque su política era completamente distinta. Una vez que apareció Rusia, pues se han empezado a desvelar muchas cosas y entonces se ha sabido muchas cosas que antes no se sabía. Pero lo que es evidente, porque esto se detectó desde el espacio, que los soviéticos tuvieron explosiones muy importantes en la rampa de lanzamiento.